La película de terror sobrenatural El Conjuro 2 está inspirada en un caso muy famoso de posesión diabólica, el caso del Poltergeist de Enfield, uno de los eventos paranormales más documentados y famosos en la historia moderna de Inglaterra. Quédate hasta el final de este video porque aquí te diré qué tan real es este caso y te enseñaré en este video algo exclusivo y algo muy perturbador. Te enseñaré un fragmento de la entrevista original que le hicieron a Bill Wilkins, la entidad que estaba poseyendo a la niña Janet. Escucharás la voz de un demonio auténtico en este video. El caso real ocurrió en una casa del pueblo de Enfield, al norte de Londres, en la calle Green Street número 284. La familia afectada estaba conformada por Peggy Hodgson, una madre soltera que vivía con sus 4 hijos. Las más afectadas por la entidad fueron Janet, de 11 años, y Margaret, de 13 años. Todo empezó en agosto de 1977. Las niñas escuchaban ruidos extraños por la madrugada, escuchaban que golpeaban las paredes, muebles que se movían solos, incluso veían algunos de sus juguetes que volaban por el aire y objetos que se caían o que se deslizaban. Lo más famoso del caso y también lo más perturbador fue cuando Janet Hodgson empezó a hablar con una voz grave, gutural, masculina, muy distinta a la suya, diciendo que era Bill Wilkins, un hombre de 72 años que supuestamente había muerto de una hemorragia cerebral en esa misma casa años antes, y de hecho después, en las investigaciones posteriores, se verificó que en efecto un tal Bill Wilkins sí había vivido y muerto en esa casa. Muchos testigos, vecinos, policías, así es, policías como en la película del Conjuro 2, un oficial dijo haber visto una silla moverse sola. También entre los testigos había periodistas, fotógrafos y varios investigadores paranormales. Hubieron 2 investigadores paranormales antes de Ed y de Lorraine Warren. Fueron Maurice Grosse y Guy Lloyd Playfair de la Sociedad de Investigación Psíquica, quienes grabaron cientos de horas de audio, incluyendo la voz demoníaca de Janet que te voy a enseñar en este video. Los Warren, los protagonistas de la saga del Conjuro, sí visitaron la casa de Enfield, pero muy brevemente, unos pocos días. Su participación en el caso fue mínima comparada con lo que ellos muestran en la película. En la vida real, los investigadores principales fueron Grosse y Playfair, no los Warren. La película del Conjuro 2 exagera muchísimo su rol para hacerla más dramática y conectar con la saga. La película El Conjuro 2 cambia y exagera más hechos, como por ejemplo la monja demoníaca Valak, quien nunca existió, es 100% inventada por Hollywood. Tampoco la posesión extrema que nos enseña El Conjuro 2 fue real, es muy exagerada. El caso real fue mucho más sutil, mucho más intermitente, con muchos eventos menores y muy ambiguos. Sin embargo, algunos investigadores y testigos, incluyendo a algunos de los Hodgson años después, insisten en que algo extraño, algo real ocurrió ahí, y hay grabaciones de audio muy inquietantes, muy perturbadoras, que son difíciles de explicar. Muchos escépticos, incluyendo periodistas y hasta magos que investigaron, concluyeron que gran parte del fenómeno fue un engaño o exageración de las niñas. Incluso Janet fue atrapada varias veces fingiendo golpes y moviendo cosas, posiblemente por atención, por estrés familiar o incluso ventriloquía en el caso de la voz. Eso es lo que dicen los detractores de este caso. Sin embargo, yo no encontré ninguna prueba definitiva de fraude total, y lo que vas a escuchar a continuación es el audio real que los investigadores paranormales originales sí grabaron. Te recomiendo mucha discreción y si eres sensible, por favor no lo escuches. Sáltate esta parte porque escuchar este audio te podría alterar. En mi opinión, el audio es completamente real. Si tienes valor y tu fe bien puesta, escucha con atención, porque no hay manera que una niña de 11 años pueda fingir una voz como esta. Hear you say my name. Come on, let me hear you say my name. That's not my name. Come on, my name's Morris. Let me hear you say it. Morris. Say Dr. Belloc. Come on, let me hear you say that. Come on, let's hear you say Dr. Belloc. Could you close that door down?
Say Dr. Belloc. What is it? I just found out what's on this way. Now, if you squeak the bed, I can't hear you talking. Now, say Dr. Belloc. Come on. Come on, say it for me, Dr. Belloc. Dr. Belloc. Right, that's good. I know. Shut up, that door. I'm 72 years old. I come from Durham, Greyjoy. And I have right near the church where Rena lives. And all my friends come from there as well. And we all make a game and go to the pub. And then we pick your house. Because I used to live here. And I will tell you the law. And if you don't get anyone else, just let Mr. Hook and Mr. Playback. I want you to tell me whether you remember what happened to you when you died. Just before you died and just after you died. Days before I died, I went blind. Then I had an hemorrhage and I fell asleep and I died in a chair in the corner downstairs. Why can't Janet feel you? I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? I'm a G-H-O-S-T. Did any friends go with you? Yes, all of them. All the dogs, 68 dogs. So what do you got 68 dogs for? So that they can protect me from you killing me. They can bite your head off. How can we kill you, Bill? You can shoot me off. Now how can we shoot you if we can't see you, Bill? One man to God. Sorry, I didn't hear that, Bill. One man to God. By praying to God. So, what you're saying is we couldn't get rid of you by praying to God? Yes. Lo que acabas de escuchar es el audio real del caso más famoso de posesión de Inglaterra, un caso que hasta la fecha no ha sido comprobado como fraude. En mi opinión personal es completamente real. Estamos escuchando la voz de una entidad fantasmal, quizá un demonio. Una niña de 11 años no puede escucharse así de ninguna manera. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Yo creo que este fragmento de este audio da más miedo que toda la película del Conjuro 2, estarán de acuerdo conmigo. Y al final, como algo interesante, al final de este audio el demonio nos da la clave: rezarle a Dios. Esa es la manera de eliminar a estas entidades, rezándole al creador del universo. El caso del Poltergeist de Enfield de 1977 no tuvo tampoco un final dramático como en la película
del Conjuro 2. Simplemente se fue apagando gradualmente, poco a poco, después de unos 18 meses de actividad muy intensa. No hubo un exorcismo épico ni una resolución sobrenatural clara. Los eventos paranormales, los golpes en las paredes, los muebles moviéndose, la voz de Bill Wilkins se volvieron cada vez menos frecuentes y menos fuertes hasta que desaparecieron por completo. Según los investigadores principales, Maurice Gross y Guy Lyon Playfair, el fenómeno se agotó naturalmente, así como suele pasar en muchos casos de poltergeist, a menudo vinculados a adolescentes en estrés familiar. Janet Hodgson, la niña más afectada, pasó un tiempo corto en el hospital psiquiátrico para evaluaciones, pero ¿qué creen? Fue dada de alta sin diagnóstico de enfermedad mental grave. Los médicos la declararon sana. Y como otro detalle interesante de este caso, algunos relatos mencionan que un sacerdote bendijo la casa en algún momento y después de eso la actividad bajó drásticamente, pero no fue un exorcismo formal ni el factor decisivo como en la película del Conjuro 2. La familia Hodgson siempre insistió en que algo real ocurrió y Janet ha dicho en entrevistas que sabe lo que ella vivió y que sabe que fue real y muy traumático. La vida de los Hodgson fue muy dura y estuvo marcada por este caso, pero siguieron adelante sin más apariciones reportadas en la casa. Y hablando desde un punto de vista cinematográfico, la película del Conjuro 2 no me gustó porque tiene un desarrollo muy lento, hay mucho romance, hay mucho amor y eso lo considero impropio en una película de terror. Se me hace también que es una película demasiado exagerada. La primera película del Conjuro sí que me gustó mucho porque era más sutil, era más atmosférica. En el Conjuro 2 se sube el tono al máximo, hay más jump scares, hay efectos CGI pesados y mal hechos que envejecieron mal y yo sentí el Conjuro 2 muy sobrecargada, la sentí menos eficiente que la 1 y mucho más comercial. Pasó de ser un terror psicológico a un terror más genérico, mucho más Hollywood. Tampoco me gustó porque no es original, se repite exactamente la misma fórmula del Conjuro 1, es idéntica. Los Warren viajan a ayudar a una familia, investigan, hay una posesión, exorcismo final, es muy predecible, sin innovaciones ni provocaciones. Es una película que no me escandalizó y no me gustan las películas de terror que no me escandalizan. El Conjuro 2 se me hace que es la misma película que el Conjuro 1, pero más larga, con más romance y con más monstruos. Ed Warren incluso se convierte en un héroe de acción. La monja me hizo reír en vez de espantarme. Es una película muy cursi, muy romántica y toda esa cursilería absurda rompe la tensión. La primera parte, en cambio, es casi perfecta y esta secuela perdió su encanto por ser más familiar y menos fresca. Me pareció una mala película. La 1 es mejor y hasta la 4 creo que es mejor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó o no les gustó el Conjuro 2? Si la quieres ver y eres de México o de la TAM, está disponible en HBO Max. Es una buena película para dominguear. Si eres fan de Annabelle y del terror sobrenatural, échale un ojo, pero no te hagas grandes expectativas. El caso real, ese sí que da miedo, porque al fin la película es ficción, pero el caso real hasta la fecha nadie ha desmentido su veracidad. Y el audio que te di a escuchar en este video me parece que es una de las pruebas más sólidas que he analizado de fenómenos paranormales. La evidencia ahí está. Eres tú quien decide si ignorar la evidencia y tomarla deportivamente o creer que existe, que hay un más allá, donde el concepto de la recompensa y el castigo son tan reales como el aire que respiras. Bill era un alma atormentada, un alma apegada a lo material. Y la manera en que las niñas contactaron a Bill según la película del Conjuro 2 y según el caso verdadero documentado, mucho ojo, fue a través de la Ouija, como siempre. Siempre les he dicho en mis videos que estos juegos de oráculos como la Ouija, como el juego de la copa, como las runas o las cartas, son puertas de entrada para invocar este tipo de entidades. La gente lo juega por diversión y por ignorancia, pero les advierto, no se atrevan a jugar con lo desconocido y que este video, que este caso te sirva de advertencia. No abras puertas que no vas a poder cerrar. Y si este video te ha gustado y aún no estás suscrito a Crypto TV, suscríbete al canal y comparte este video con todos los fans del terror que conozcas. Eso me ayudaría mucho a seguir creciendo. Y aquí en la pantalla final te dejo las mejores escenas de la película del Conjuro 1, una obra de arte. Ve el video, compáralo con esta segunda parte y después me escribes en la cajita de comentarios tus conclusiones, porque los voy a leer a todos. Nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.